Hoy nos acompaña, como adelantaba Dami, Maxi Rusconi, conocido por todos. Le dije, Maxi, mandame un currículum abreviado para que te pueda presentar como mereces. Y el currículum abreviado de Maxi tiene 2 hojas. Imagínense lo que es el doctor, ¿no? Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, exfuncionario de las Naciones Unidas en la Misión para la Protección de los Derechos Humanos en Guatemala, profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres, doctor honor en causa Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, ex fiscal general de la República Argentina. Ha publicado más de 30 libros de la especialidad, ha publicado más de 60 artículos de la especialidad, ha sido designado como miembro del Consejo Académico del Boletín del Grupo Latinoamericano de Investigación del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen, Alemania, ex miembro del Comité Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, ex subdirector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid para el segundo semestre del ciclo lectivo 2012-2013, exdirector académico del Campus Virtual de Capacitación de la Asociación de Pensamiento Penal de la República Argentina. Ha sido y es director de varias tesis doctorales, miembro de diferentes jurados de evaluación de tesis doctorales e integrante de jurados para la designación de jueces y fiscales de la República Argentina, socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, miembro fundador e investigador permanente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de la República Argentina, codirector del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Provincia de Neuquén, de la República Argentina, integrante del Consejo de Redacción de la revista Justicia Penal y Sociedad de Guatemala, ex integrante del Consejo de Redacción de la revista Nueva Doctrina Penal, dirigida por el profesor Julio Mayer y David Aigún, miembro del Consejo de Redacción de Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal de la editorial ADOC, entre otras cosas. Así que, sin más preámbulo, Maximiliano, el público es tuyo. Muchas gracias, gracias a todos y a todas. Los felicito por este esfuerzo, por este encuentro, ¿no? Obviamente a los organizadores, a Gustavo, a todos quienes posibilitan el juntarse. Y yo adelanto mi impresión. Yo creo que vivimos un momento muy, muy difícil y yo no tengo ninguna expectativa en que la mejora se produzca desde adentro del sistema judicial. No tengo ninguna expectativa, son amigos. Antes me invitaban a los cumpleaños, los fiscales y los jueces, ahora ya no. Pero yo no creo que ninguna cosa vaya a suceder demasiado favorable si la esperamos que se produzca desde lo interno. Lamentablemente, ustedes, todos nosotros, tenemos una enorme mochila y es la responsabilidad de que la solución provenga del sujeto externo. Y el sujeto externo somos los abogados. Es el sujeto que quieren disciplinar, es el sujeto que intentan acallar muchas veces. Somos nosotros quienes sufrimos muchas injusticias, pero también somos nosotros quienes tenemos que transformar e iniciar los caminos de cambio, ¿no? Y ya no hay más tiempo, ¿eh? Es urgente porque lo que vivimos, en mi criterio, es un desastre. Acabo, recién salido está del Fondo de Cultura Económica, un libro cuyo título es La justicia prófuga. Y el subtítulo es La necesidad de refundar el sistema judicial. Ya no alcanza con una reforma, ¿no? Con ese título, si me quedaba algún amigo en el Poder Judicial, va a ser una relación difícil desde el punto de vista afectivo, pero me parece que esa es la situación, es una situación realmente dramática. Por supuesto, en algunas provincias hay situaciones mejor que en otras, pero el estándar problemático es en todo el país y hay serios problemas. Así que, bueno, como ya imaginan, mi intervención no va a ser muy optimista. Creo que hay otro problema que se suma a hay otro problema que se suma a esta situación global y que tiene que ver con algo que yo últimamente estoy investigando, que es ciertas consideraciones vinculadas con la evolución tanto de los modelos procesales, legislativos y científicos, como de los modelos dogmáticos. Particularmente me preocupa
cierta evolución de aquello que fue mi ámbito de especialización durante muchas décadas, hasta que llegó Julio Maida a mi vida y me volqué más a lo procesal, o por lo menos las dos cosas, que es la evolución de la ciencia del derecho penal en términos de la dogmática jurídico-penal. Yo quisiera comenzar con un axioma, y es que yo siempre insisto mucho con que tanto el derecho penal como el proceso penal no son otra cosa, no hay ningún misterio detrás de esas normas, sino que lo que hay son otras normas más importantes, que son normas constitucionales, son puntos de partida para la imposición de una pena legítima, tanto la dogmática penal como el proceso penal. Lo que hacen las normas procesales y la dogmática jurídico-penal es reglamentar las consecuencias para la solución de un caso de esos puntos de partida. Sin embargo, últimamente he pensado que por encima de esas garantías constitucionales hay una especie de triángulo mágico. Si uno tuviera todavía que, o sea, en vez de empezar a enunciar las garantías procesales y del derecho penal sustantivo, que son muchas, ¿no? Por un lado, el juicio previo, garantía del derecho de defensa en juicio, indubio pro reo como garantía derivada, del otro lado, el principio de legalidad, principio de culpabilidad en el ámbito del derecho penal. Yo diría, por encima de eso uno puede establecer una especie de triángulo mágico que explica todo el sistema. Y ese triángulo mágico comienza en el vértice más alto con una palabrita que yo últimamente utilizo mucho en algunos acercamientos a los problemas del derecho penal, que es la palabrita comunicabilidad. Es decir, tanto el modelo procesal como la teoría del delito se fundan en la idea de la comunicación. En el proceso penal, la comunicación con el imputado, todo el sistema se organiza de ese modo, y en el ámbito de la dogmática penal, la comunicación con el autor. Es decir, cuando nosotros chequeamos que hay dolo, que hay conciencia de la antijudicidad, estamos chequeando que esa comunicación fue exitosa y en todo caso que el sujeto eligió, digamos, lesionar la norma o cumplirla. Ahora, esa idea de comunicabilidad se manifiesta en la dogmática penal con una garantía que está por encima del resto, en mi criterio, que es la garantía del principio de culpabilidad en la teoría del delito. Lo que asegura esa comunicabilidad en la dogmática penal es el principio de culpabilidad, que es justamente lo que garantiza esa conexión subjetiva, lo que llamamos imputación subjetiva. Y en el proceso penal, ¿qué garantía garantiza, valga la redundancia, esa comunicabilidad? La garantía del derecho de defensa. ¿Le suena? Nos rodea un poquito, ¿no?, la actividad. Bueno, ese triángulo mágico, en mi criterio, explica todo el sistema. Y ese triángulo mágico está en riesgo, en los dos ámbitos. Sin ninguna duda, los sistemas procesales, el derecho penal y el derecho procesal penal en general, los sistemas dogmáticos y procesales, se apoyan en algunas estructuras esenciales, ¿no? Es decir, el hecho, la reconstrucción verídica de ese hecho, la comunicabilidad fáctica y normativa y la verificabilidad expuesta y controlable del camino de esa convicción, ¿no? Pero hay un problema. La comunicabilidad, tanto en la dogmática penal como en el proceso penal, busca algo que ha sido una obsesión de los juristas, siempre. De los juristas y de los estados, incluso antes que el Estado en su proceso de secularización. Incluso los centros de poder dominados por las estructuras inquisitivas y religiosas de Europa Central, el objetivo siempre fue, y parece que ese objetivo no lo abandonamos, por lo menos no expresamente, fue buscar, en todos los modelos procesales hemos buscado la verdad, ¿no? O sea, la búsqueda de la verdad parece ser un objetivo que, si dijéramos que la justicia penal no le interesa qué pasó, sería un desastre, imagínense. O sea, bastante mal la está pasando el modelo de justicia frente a la comunidad, si encima la comunidad se enterara de que el sistema de justicia confiesa que no busca la verdad, sería un escándalo, ¿no? Pero yo quiero contar algo, un minuto, voy a hacer un minutito de historia nada más, que es, si uno tiene que comenzar a buscar en qué momento empieza a consolidarse estos grandes dilemas, más que ir a la dogmática penal, que es reciente,
Digamos, la dogmática penal es el siglo XX, digamos, ¿no? Von Lis-Belling, estamos hablando de 1910, o sea, ahí empieza el sistema, ¿sí? En cambio, si uno la historia la comienza desde la lectura de los modelos procesales, es una historia más larga, ¿sí? Son varios siglos. Y si uno tuviera que pensar en el primer modelo judicial, el primer modelo en serio, concentrado, con poder, que resuelve casos, ¿no? Que se funda en la expropiación del conflicto de la víctima, sin ninguna duda, es la Inquisición, ¿no? La Inquisición que le debemos a Binder la demonización de la Inquisición, ¿no? O sea, y a Mayer también, ¿no? O sea, todo lo malo es la Inquisición. Bueno, yo no es que voy a decir que la Inquisición es buenísima, o sea, no es que Torquemada era un sujeto simpático, pero quiero objetivar ese análisis, ¿no? Por un segundo, porque eso explica algunos problemas que tenemos. ¿Cuáles son las características esenciales de ese modelo de la Edad Media? Para poner una ubicación. Uno podría decir la Inquisición, conformada como modelo judicial, se produce no mucho más atrás que 2 siglos antes que el abandono de ese régimen por imperio del modelo revolucionario francés, del Código de Instrucción Criminal francés de 1808, Código Napoleónico. El modelo inquisitivo se busca claramente reconstruir la verdad. Eso no hay discusión. Parece que Torquemada no era tan malo, buscaba la verdad, por lo menos, ¿no? No sé si por imperativo religioso, imperativo ético, por lo que sea, pero buscaba la verdad. La segunda característica es que en la Inquisición había una centralidad del poder para resolver el caso. Es decir, o sea, en palabras de Neil Christie, la expropiación del conflicto de la víctima es la consolidación de un modelo estatal, de centralidad del poder. Estatal todavía no, pero sí de centralidad del poder. La tercera característica es que Torquemada, como muchos todavía hoy en día, no sabemos investigar. Torquemada no sabía investigar, tenía ese problema. Un problema que luego se repite en algunas fiscalías, pero no seamos malos todavía, esperemos, vamos a llegar. Torquemada no sabía investigar, claro, nunca fue formado para investigar. Pero había otro dato, y otro dato es que por lo menos en la época del modelo inquisitivo no había ninguna dignidad de la persona humana, ninguna garantía, ninguna cosa que molestara la necesidad de reconstruir el hecho histórico, ¿sí? El imputado era un objeto de prueba. Entonces, ¿esto qué explicaba en ese momento? Que si Torquemada no sabe investigar, lo que había que buscar es alguien que le contara a Torquemada qué pasó, el relato. Y como quien iba a relatar no tenía ninguna garantía para defenderse, se podía torturar. Por eso los manuales de la Inquisición son manuales de la tortura. El famoso Martillo de las Brujas, el Maleus Maleficorum, que está todavía en Internet, hace años que ya está en Internet y es de acceso a la traducción en español, un español dificilísimo, pero está ahí, es un manual de la tortura. Eso es el modelo inquisitivo, buscar la verdad de modo centralizado, sin resguardo de garantías, y por lo tanto buscando la tortura y la importancia del relato. En 1808 aparece el movimiento revolucionario francés y el llamado sistema mixto, ¿sí? Que acá se interpretó en algunos procesalistas, particularmente argentinos, previos a Mayer, aunque Mayer tiene una facilidad en ese sentido, la mixtura es, según algunos procesalistas de lectura muy superficial, es una primera etapa inquisitiva, la instrucción, y una segunda etapa acusatoria del juicio oral. Bueno, esa mixtura es, a la idea, digamos, en el sentido de juxtaponer, de sumar dos características, lo único mixto que suma cosas es el flan mixto en Argentina, que es dulce de leche y crema, ¿saben? A mí me conmueve esa idea, imagínense, así estoy, digamos. Pero en general, en la evolución de las ideas políticas, esa mixtura hay que leerla más culturalmente. No se trata de juxtaponer cosas, digamos, sino que hay un pacto cultural. Surge un pacto cultural. ¿Un pacto entre quién? Entre Napoleón y Torquemada, para decirlo de algún modo. Un diálogo interesante, voy a hacerlo medio ficticio. Torquemada le dice, bueno, el régimen tuyo se abandona. Torquemada dice, Napoleón le dice, el régimen tuyo lo abandonamos, esta etapa se va a llamar históricamente el abandono del ancien régime, del antiguo régimen.
nace una nueva cosa. Torquemada se reía. Decía, mira, hay cosas que no vas a poder abandonar. Por más Napoleón que seas, el gorro al revés y todas esas cosas que tenés, hay cosas que no vas a poder abandonar. Y aparece una negociación, digamos. Entre las cosas que no vas a poder abandonar, dice, por ejemplo, yo busco la verdad. ¿Vos vas a abandonar la verdad? Le dice Torquemada. En un diálogo bastante, sinceramente, interesante. No, la verdad no. La verdad que yo voy a buscar la verdad igual que vos. Dice, bueno, entonces, ojo, que no esta etapa mía no la abandonás tan fácil. Napoleón busca la verdad. El Código de Instrucción Criminal francés busca la verdad. ¿Y entonces qué vas a abandonar? No, bueno, la tortura. Ah, ok, listo, eso me parece bien. Sí, bueno, yo estuve en la Edad Media, imagínate, digamos, ahí uno no podía andar con chiquitas, pero a partir de ahora, con la declaración de principios y todo esto, el triunfo de la burguesía, me parece bien. Nacen un conjunto de garantías constitucionales, nacen los límites a la investigación. Pero Torquemada dice, mira, yo por lo que veo, no, dice, y además Napoleón lo interrumpe y dice, y otra cosa, el que investiga no juzga. Esto de un inquisidor que hace todo, viejo, eso solo vos. Y así está, que nadie te quiere, Torquemada. Vas a quedar en la historia como un desastre. Y dice, bueno, fantástico, ¿y vos qué vas a hacer? No, voy a dividir. Nace, hoy, 1808, nace la Fiscalía. Nace un organismo que va a hacer las veces de la víctima, pero va a ser estatal, porque sí mantengo la idea tuya de expropiar el conflicto de la víctima. El conflicto es estatal. Entonces Torquemada dice, bueno, tantas cosas no estás cambiando, me parece, la verdad, el caso es estatal. Dice, no, pero alguien investiga y alguien juzga. Torquemada dice, sí, pero los dos son el Estado. Está bien, pero con distintas organizaciones. A mí yo veo un fiscal de esto que vos vas a nombrar ahora y son parecidos a los jueces, se visten igual. Pero bueno, esperemos que funcionen de modo distinto. Ahora, ¿ese fiscal para qué lo pones? Para que investigue. Ah, entonces vas a enseñar a alguien a investigar. Bueno, eso está por verse, vamos a tener dificultades. Yo te reconozco que reconstruir hechos históricos, porque por ejemplo, ¿esos fiscales qué van a hacer? Y obviamente abogados. Ah, porque los abogados tienen una formación específica para reconstruir hechos históricos. Bueno, no tanta. No, porque yo estoy viendo la currícula de los abogados y en ningún lado se los forma para investigar hechos de la historia, hechos históricos. Y bueno, pero ¿qué otras ciencias puede haber? ¿Cómo? Historiadores, sociólogos, antropólogos. Esos tienen un montón de herramientas para reconstruir hechos de la historia. Ese código de instrucción criminal francés, ese código mixto culturalmente, esa negociación con el antiguo régimen, plantea el dilema central de los modelos de justicia a partir de ese momento. Una vez que viene el barco, hay dos barcos que se van, más o menos en esa época, uno se va a Estados Unidos. Ya en el barco ese la cuestión era más pragmática, ¿no? Ya en el barco, los que iban en el barco empiezan a charlar, che, esto de la búsqueda de la verdad, basta con la verdad, esto yo escuché el diálogo y la verdad que Torquemada lo vapuleó a Napoleón. Así que nosotros que vamos al norte, la verdad la pactamos, se pacta la verdad. Basta esto de búsqueda. ¿Quién va a buscar? ¿Quién sabe reconstruir un hecho histórico? Entonces, lo pactamos. En igualdad de armas, el otro se reía, el que escuchaba, el fiscal con el imputado pactan en un escenario de igualdad, el otro escuchaba igualdad, pero bueno, en Estados Unidos, el mundo anglosajón pacta la verdad. En cambio, el barco que vino hacia el sur era más caótico, ¿no? Porque había algunas ideas revolucionarias, pero estaban las partidas, la Inquisición en España resistió un poquito más, en Francia fue este código mixto, las partidas españolas, sobre todo para las colonias, mantuvieron este modelo. Y entonces, en ese barco, ¿cuál fue el dilema esencial al cual me voy a referir ahora? Que tenemos que buscar la verdad, no sabemos buscar la verdad, y encima no, es indispensable respetar garantías constitucionales. Entonces tenemos, en ese sentido, dos situaciones de las que somos víctimas, normalmente como defensores, y a veces también como querellantes, pero normalmente como defensores, y es el hecho de que tenemos un sistema que se reconoce incapaz de buscar la verdad, de reconstruir con certidumbre esa verdad, porque te las garantías está yendo de correo.
y empieza la atención cultural para ver cómo se emanan decisiones justificadas, legítimas, entre comillas, con esta dificultad de que el sistema no sabe investigar. Porque la verdad es que yo les pregunto, y nos pregunto, cuando la comunidad, en algunos casos importantes, realmente necesita, en particular, más allá de la condena o la absolución, más allá del veredicto, necesita saber qué pasó, la verdad de un hecho importante. ¿Cuántas veces los modelos de justicia de la Argentina le devolvieron a la comunidad una reconstrucción fidedigna de los hechos, la verdad sobre los hechos? Yo me animo a decir ya el número, nunca. Nunca. O, bueno, es posible, no, yo conozco un caso, pero casos trascendentes, importantes, que generan la angustia comunitaria, yo me animo a decir que muy pocas veces, como mínimo, sin exagerar, muy pocas veces el sistema de justicia tiene la fuerza institucional de consolidar una reconstrucción de un hecho histórico. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en el mundo anglosajón, algo que encima parece ahora que está bajando, es este pacto, este relato pactado. Negociemos el relato. ¿Sí? No te torturo porque no hay garantías, pero si vamos a juicio te destrozo. Entonces aparece esta idea de los modelos adversariales, ¿no? Que todos festejamos. Aparentemente hoy el que no está a favor del modelo adversarial es vintage, ¿no? Hoy hay que estar, así como en la vieja pelea en la época de Mayer, el modelo acusatorio, el modelo inquisitivo, se ganó publicitariamente a favor del modelo acusatorio, hoy está claro que el futuro es adversarial. Tenemos un futuro adversarial. Una palabrita que en español no significa nada, yo no sé qué significa, es una palabrita inexistente, es un neologismo, digamos, ¿no? Aparte no sé quién es adversario de quién. ¿El fiscal es adversario del imputado? ¡Wow! Pobre imputado. A mí no me gusta mucho la tendencia. Y lo puedo decir ahora que no está Binder, ¿no? Si tuviera Binder, bueno, tendríamos un debate largo. Seguramente él me ganaría porque tiene esa habilidad. Pero claro, no solo pasa eso, sino que pasa algo raro entre la relación entre el modelo procesal, la ciencia procesal y la ciencia dogmática, que es a esto a lo cual me voy a referir ahora. No hace falta, la verdad que no hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven los clásicos procesalistas, Giovanni Leone, Mancini, Claudia Olmedo, Vélez Mariconde, en Córdoba, la verdad es que la idea era que el modelo procesal era un instrumento al auxilio de su majestad la ciencia penal, ¿no? La idea es que, bueno, la ciencia importante era el derecho penal, ¿sí? Y el modelo procesal estaba al servicio de aplicar la justicia, de aplicar las decisiones del sistema sustantivo. Yo quiero decir que a mí me parece que esa descripción es como mínimo infantil y como máximo totalmente fraudulenta y falsa. La realidad, creo, es que la evolución de la dogmática penal lo que está marcando es una dogmática penal al servicio de las necesidades procesales, al servicio de los jueces y fiscales que tienen dificultades para establecer la verdad de los hechos. Porque si yo les dijera, desde el modelo causalista de von List y Belling, año 1910, hasta pasando por el modelo de Metzger, el neoclasicismo de 1935, hasta Welzel en la década del 40, Roxin en los 70, Jacobs en los 80. Esa evolución, ¿sí? Esos ejes, ¿cómo explicamos esas transformaciones? ¿Cuál es la explicación real de esas transformaciones? Tendríamos cierta debilidad argumental, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en Argentina en un momento, en Alemania no tanto, pero en Argentina ser causalista o ser finalista era la guerra. La guerra, yo siempre digo, yo estudié con Sansinetti, mi primer profesor de derecho penal fue Sansinetti. Yo tenía una novia en el barrio, causalista era, y Sansinetti se enteró. Me dice, está claro el futuro de esa relación, ¿no? Y no saben lo que era esta chica.
Increíble. Ahora, también lo puedo decir porque no solo no está Binder, sino que no está mi esposa acá. Digamos. Se llamaba Norma encima, Norma. Yo decía, ese nombre, ¿no te gusta? Norma, vos que trabajabas con el ámbito de presión de la norma, justo Norma se llama. Tendría que gustarte. Y me dice, no, pero causalista, o sea, el causalismo era mala palabra para un finalista. Y para los causalistas, Núñez, Soler, el finalismo era una cosa extranjerizante. Era raro, porque era extranjerizante, era de izquierda, garantizaba impunidades. Era raro porque era extranjero el finalismo, pero parecía que el causalismo había nacido en la Argentina como el dulce de leche, el colectivo, el ombú, qué sé yo, digamos, ¿no? O sea, yo no sé en qué barrio porteño habían nacido von Lis y Belling, digamos, ¿no? Una cosa rara, pero bueno, el causalismo que inspiraba a Soler, Ricardo Núñez, era bien nacional, ¿no? Bien nacional, como la de Musadela del Cuartito, digamos, y el finalismo era una cosa alemana. Bien. Franz von Lis, Ernst Belling, pero lo alemán era Hans Welzel, nada más. Ahora, si uno analiza la evolución, o sea, el impacto, la explicación que se dio a favor del finalismo, que recibimos los finalistas en ese momento, es que Welzel un día descubre estructuras lógico-objetivas y descubre que la acción tenía instancias subjetivas. Por lo tanto, el dolo estaba en el tipo. Y repetimos esto de un modo contundente, ¿no? El dolo está en el tipo, y se acababa la discusión. Si uno, por ejemplo, estaba en una seducción con alguien del finalismo, del causalismo o del finalismo, y decía el dolo está en el tipo, o no decía que el dolo estaba en el tipo, era un problema, la conversación no seguía. Sin embargo, cuando uno analiza las consecuencias, y eso lo demostró Sanzinetti, entre ser causalista o ser finalista en la solución de los casos, si hay pena o no hay pena, casi no hay diferencias. Daba lo mismo ser Schmidt-Heuser o ser Jacobs. Daba exactamente lo mismo. En el único caso donde había diferencias era, a ver, imagínense cuántos casos hay en la vida real con estas características. Un caso de un error de prohibición sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación que sea evitable y que no esté previsto tipo imprudente. En esa enorme cantidad de casos de todos los días, me imagino, ¿sí? Ahí sí, encima, si uno era causalista no hay pena, y si era finalista había pena, con lo cual esto de que el finalismo era garantista, impune, y no sé cuánto, una mentira. Hoy se habla, hace 40 años se habla de la crisis del dogma causal, y que no, hoy hay que manejar la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Y la razón es que Roxin dice que hay que resolver los casos con la imputación objetiva. Roxin y Jacobs, y sí, se trata de la última evolución. Yo no quiero detenerme. Yo también, de hecho, pero en parte general, el libro grandote que nadie lo compró, yo creo que mamá antes de morir lo compró, un ejemplar. Creo que hay otro que lo compró algún tío que no quiso que solo... o sea, no se vendió mucho, pero les cuento, como nadie lo leyó, les quiero decir que hay como 300 páginas dedicadas a analizar la imputación objetiva. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo del desarrollo de la teoría de la imputación objetiva? O sea, ¿cuál es la idea? Porque, quiero ser claro, no se entiende el objetivo político criminal, porque las teorías causales más o menos funcionaban bien, en general. Ahora, ¿cuál fue el origen? Yo les digo cuál fue el origen. 4 o 5 casos europeos. En España, el caso de aceite de colza. En Alemania, la talidomía, una sustancia que provocaba malformaciones en los fetos, década del 60. Luego, en Alemania, el caso del DD spray, digamos, un spray para cueros. En Argentina, el propóleo. Intoxicaciones masivas. ¿Qué pasaba ahí? El sistema judicial, que nunca supo reconstruir pedazos de historia, que es lo que debe hacer, no tenía la posibilidad de demostrar que había una causa eficiente entre el comportamiento y el resultado.
esa conexión causal, como hecho histórico, no se podía demostrar. Entonces, ¿qué hace Bacigalupo, a quien admiro, y le tengo mucho cariño, como miembro del Tribunal Supremo en la 7 de Colza? Un voto enorme diciendo que no hace falta esa demostración causal. Alcanza con el riesgo. Alcanza con un comportamiento riesgoso. ¿Esto qué otra cosa es que facilitar la prueba? Es solo eso. Ahora, los juristas somos increíbles. Teníamos dificultades para reconstruir un hecho histórico. Pero ahora el riesgo, que es un hecho del futuro, eso sí, el futuro podemos verlo con claridad. Y entonces, cuando escribimos una imputación objetiva, hablamos de se elevó el riesgo, se bajó el riesgo, manejamos los criterios y las cuotas de riesgo con una fluidez. Los abogados somos impresionantes, los conocimientos que ni siquiera sabemos que tenemos. En el derecho del seguro, los seguros navieros, el concepto de riesgo son fórmulas muy complejas, pero deben ser ignorantes, porque nosotros en penalismo, incremento de riesgo, reducción de riesgo, por encima del riesgo permitido, somos Messi, de hechos futuros. No sabíamos qué hacer con la causalidad, hecho histórico, pero ahora sí podemos medir hechos futuros. ¿Cuál es el origen del desarrollo de imputación objetiva? Un problema probatorio. Por eso es que los jueces y fiscales, que siempre fueron reacios a algunas evoluciones, estas evoluciones les encantan. Por eso ahora todos los miembros de casación, la Corte, camaristas, fiscales, son especialistas en el manejo de riesgo. Eso sí, lo manejan con una facilidad. Claro, porque les soluciona un problema de prueba. Les encanta. En el causalismo, el dolo era un elemento muy complejo. Demostrar el dolo era un lío. El dolo era una de las dos formas de culpabilidad en el último nivel. Dolo o imprudencia, o caso fortuito, que no era un problema del derecho penal. El dolo, para decir que alguien era un autor doloso, era conocimiento de los hechos y de la antijudicidad del hecho. En el finalismo el dolo ya es menos. El dolo es solo si el sujeto sabe y tiene voluntad de realizar el hecho típico. Hasta que vino Jacobs y Roxin y dijeron, porque claro, algún procesalista le dijo, muchachos, ¿cómo voy a demostrar yo el conocimiento y la voluntad? El elemento volitivo, ¿cómo me puedo demostrar? No tengo un volúmetro, que es solo para medir la voluntad, no se equivoquen. No tengo un volúmetro. ¿Cómo hago para demostrarlo? No molesten con esto de que el dolo es también voluntad. Alcanza con el conocimiento. Entonces salen Roxin y Jacobs a decir dolo es conocimiento. Y algunos de los autores europeos, en Argentina Gabriel Pérez Barberá, amigo mío, también le tengo afecto, dice, porque tuvieron una charla secreta con otros procesalistas, otros fiscales y jueces que le dijeron, che, también el conocimiento es un lío, ¿cómo voy a demostrar que el sujeto conoce? ¿Cómo hago? No me puedo meter en la cabeza del sujeto. Entonces, la idea es, si el sujeto actúa con un nivel de riesgo muy alto, si es muy alto, bueno, no puede desconocer. Entonces, por eso debió saber. El dolo para los fiscales es debió saber. Y el sostén dogmático es Gabriel Pérez Barberá y todos los que dicen ahora el dolo se objetiviza. Fíjense, pasamos de un dolo lleno de contenido en el causalismo, menos contenido en el finalismo, sale el elemento subjetivo en el finalismo moderno y ahora en el funcionalismo último el dolo no existe como elemento subjetivo. Si uno actúa con mucho riesgo, ya hay dolo. O sea, tipo objetivo y tipo subjetivo en la misma instancia. ¿Qué cosa es eso? Sino solamente facilitar un problema de prueba. Por supuesto, todos, ahora, estas cosas lo que logran es que fiscales, jueces, ahora saben la última moda de la última evolución del concepto de dolo. Están más informados que el propio Jacobs sobre lo que pasa, ¿sí? Porque les facilita un problema, obviamente, de prueba. En la época del derecho penal racional, hace 100 años, en realidad el legislador castigaba normalmente lo más grave, que son comportamientos lesivos. Y la norma más usual eran las normas prohibitivas. Mire, usted haga lo que quiera, ¿sí? Pero no genere comportamientos que dañen bienes jurídicos, básicamente. Eso es lo que decía
la norma no escrita mundial. Y solo en ocasiones establecía algunas normas aisladas, por ejemplo en nuestro Código Penal, en donde el omitir era también un comportamiento punible. Artículo 106. Mire, señor, si usted deja a una persona incapacitada, ¿sí?, a partir de ese momento ya no es un desconocido, usted tiene responsabilidad de asistirlo. Y si al no asistirlo se produce una lesión, usted responde por la lesión. No con una pena igual a si hubiera sido una lesión activa, pero con una pena relevante, ¿sí? En cambio, si usted solo ve a alguien que está con una incapacidad y necesita auxilio, usted puede dárselo sin ningún problema para usted, pero no lo conoce, bueno, es una pena de multa. El artículo 108 es una violación de un deber de solidaridad, nada más. Ahora, si usted colocó a esa persona en desamparo, abandono de persona, el 106, bueno, de esas estructuras en nuestro Código Penal hay muy poquitas. ¿Por qué? Porque para el legislador está clarísimo que omitir vale menos que causar. Hasta que, claro, algún procesalista advirtió, y viejo, pero el cometer hay que demostrarlo. El sujeto agarró un arma y no sé qué, apuntó, disparó, el proyectil tengo que demostrar que es el mismo que... En cambio, fíjate que las omisiones son más divertidas, ¿eh? Porque en la omisión no tengo que demostrar nada. El que tiene que demostrar que cumplió con el deber de auxilio es el omitente. ¿Por qué no hacemos más famosas las omisiones? Entonces aparece, en la década del 40 en Alemania, un montón de teorías diciendo, bueno, la omisión impropia puede no estar regulada. Puede estar, porque en realidad omitir es igual a causar. No, miren, ¿sabe qué? No. Y en todo caso, cuando me pase a mí, déjenme elegir, ¿eh? Yo prefiero el omitente. Si yo me estoy ahogando y tengo dos opciones, un bañero que decide no salvarme, ¿sí?, u otro bañero que me tiene un poquito más de bronca, que además de no salvarme empieza a disparar una pistola antiballenas, yo prefiero el primero, ¿eh? Si tengo que elegir, prefiero el primero. Déjenme, después veo qué hago yo. Pero no es igual para mí. El que ejecuta me reduce chance de supervivencia, evidentemente. Con lo cual, no da igual. De hecho, nuestro legislador ya decidió que el 106, en el caso de muerte, tiene una pena máxima de 15 años. Antes había hecho 10, pero ahora 15. El 79 tiene una pena de 25. Está claro que para el legislador omitir vale menos. Pero claro, probatoriamente las omisiones son maravillosas, no tengo que demostrar casi nada. Entonces, ¿qué pasa? Códigos modernos establecen una norma de equiparación, porque veían algún problema de inconstitucionalidad ahí, ¿no? De violación del principio de legalidad. Entonces aparecen normas de equivalencia, es decir, extienden tipos penales de la parte especial con normas de la parte general. Artículo 15 alemán, artículo creo que también 15 o 14 o 15, no, 15 español, 14 o 15 alemán, que equiparan estas dos formas, ¿sí?, para extender los tipos comisivos. En Argentina ni siquiera tenemos esas normas, pero los jueces y fiscales ya están seducidos con esto. Les encanta. No, miren, no me importa. Es más, algunos autores, digamos, en España, Sánchez Vera, discípulo de Bacigalupo, gran amigo, brillante jurista, llegó a decir, mire, da igual, si actúa o omite, me da lo mismo. Lo importante es el deber. Entonces, claro, ¿no sienten que nos invaden las omisiones? Yo veo omisiones en todos lados, digamos. Me baño, veo omisiones, me seco, veo omisiones, me visto, veo omisiones. Hay omisiones por todos lados. Y los fiscales, al contrario, los fiscales y algunos jueces, las omisiones son cantos a la esperanza. El concepto de autor. Ya te voy cerrando, ¿no? El concepto de autor. En algún momento, obviamente, autor era, en momentos en donde reinaba el positivismo, en el comienzo de la dogmática penal, en donde había una desconfianza a los jueces, una época que yo tengo una nostalgia, había una desconfianza a los jueces. Mire, usted no invente nada, aplique lo que dice el legislador, silogismo. Había un concepto formal de autoría. Miren, no hace falta discutirlo.
el concepto de autor surge de la parte especial. Es el que mata, el que se apodera legítimamente de una cosa móvil ajena. Ese es el autor. No divaguemos tanto. No es tan complejo. Bueno, Belz y luego Roxin desarrollan un criterio de dominio del hecho, ¿no? Ese autor es el que domina las riendas. Eso expande el tipo penal. De hecho, Roxin lo hace por una causa que hoy sería considerada buenísima, todos aplaudimos, pero cuando decimos autoría por dominio subjetivo de un aparato de poder, es Roxin queriendo castigar a los jerarcas nazis por acciones que no puede demostrar que hayan sido ejecutadas por esas personas. Es decir, esa teoría es buenísima, no me animo a criticarla tanto, pero la verdad que soluciona un problema especialmente de prueba. Pero el propio Roxin, como también esto es una exigencia probatoria al final, en la obra magna de Roxin sobre autoría, al final dice, bueno, todo esto que dije, en donde llega a la máxima expresión del teoría de dominio del hecho, es para los delitos de dominio. Que nosotros hasta ese momento pensábamos, la página 300 de su libro, es un libro de 600 páginas, pensamos que los delitos de dominio eran todos. Bueno, no, ahí nos enteramos que no. Hay delitos que se llaman de infracción de deber. Por ejemplo, los delitos de funcionario público. Uno le diría a Roxin, pero ya sabíamos que había delitos especiales, se llaman especiales, Roxin, que tiene una calidad del sujeto activo. No es el que, no, es el funcionario público, el juez que prevarica, etc. No es un problema, es dominio más la calidad. Roxin dice, no, si se dan estos delitos, ese sujeto tiene un especial deber. Y ahí vuelve a lo que luego dice Sánchez Vera, en esos casos da lo mismo. Mientras si es el juez o es el funcionario público, da lo mismo que actúe o comita, él tiene un deber. Y tiene un deber positivo en todo caso, negativo de no dañar o positivo de que no se dañe, de evitar el daño. ¿Qué cosa es esto? Sino solucionar problemas de prueba. Ahora, uno puede decir, bueno, estos son los dogmáticos que hacen todo este lío, pero por suerte tenemos jueces que le ponen límite a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces los jueces se enfrentan, cuando hay muchos sujetos intervinientes, no saben quién es el autor. ¿Sí? ¿Qué hacen los jueces últimamente? Últimamente hacen cosas peores, pero hace un tiempito con qué empezaron, a decir, bueno, son todos coautores. Yo una vez me enfrenté con algunos jueces y digo, miren, usted quizá tiene la vaga idea, o la rara idea, de que al decir que son todos autores, esto le facilita la prueba. Mire, decir que alguien es coautor, en principio es un problema, viola el principio de hecho personal. Es decir, cuando usted dice que hay dos coautores, Juan y Pedro, o para que haya igualdad de género, Juan y María, resulta que lo que está diciendo es grave, ¿eh? Lo que está diciendo es, Juan realizó un pedacito del hecho, pero como María realizó el otro pedacito, responde por los dos segmentos. Y María realizó un pedacito, pero como Juan hizo el resto, responden los dos. Esto en principio es un desastre. Solamente puede hacerlo si usted demuestra con más esfuerzo probatorio, no menos, con más esfuerzo probatorio, que había un plan común, que había una distribución de tareas. Solamente en ese caso puede hacerlo. Pero no, los jueces creen que una coautoría no se deniega a nadie. Son todos coautores, ¿no? A veces no pueden demostrar la autoría. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, no importa, partícipe. No, mire, nuevamente, a ver, entienda esto. ¿Usted cree que facilita la prueba? Porque dice, claro, al autor tengo que demostrarle un montón de cosas. Al partícipe, bueno, es más fácil. No es más fácil, es más difícil. Porque también el partícipe, en principio, es una forma complicadísima. Usted le está imputando al partícipe colaborar en un hecho que no es explicable por él mismo, sino que lo explica el autor. ¿Y sabe qué? Estamos haciendo un juicio donde usted dice que es partícipe y yo estoy buscando quién es el autor en este juicio y no está. El autor no está. ¿Cómo va a someter a mi cliente a un juicio en donde le imputa ser partícipe
si el autor no está. El partícipe tiene derecho a que el autor explique, por ejemplo, que actuó en legítima defensa, porque esa legítima defensa del autor principal se traslada al partícipe. Entonces no puede iniciar un juicio solo con los partícipes, salvo que lo único que pretenda es solucionar un problema de prueba. Uno puede decir, bueno, la dogmática es un desastre, los jueces otro desastre, pero por suerte tenemos una legislación racional. Lamento, si tenían esa última expectativa, voy a desilusionarlos, porque en varias ocasiones nuestro legislador, al estilo de Torquemada, que cuando tenía dudas ponía penas de sospecha, una pena más chiquita, pero con duda. ¿En Luis Perreo? No, en Luis Perreo no. Eso fue parte de la negociación entre Napoleón y Torquemada. Dice, no sé qué vas a hacer con la duda, te adelanto. Yo, en estos siglos que yo conduje de Edad Media, ante la duda le poníamos una pena, éramos muy humanistas, le poníamos menos pena, pero lo condenábamos. ¿Sí? Torquemada, Napoleón le contestó, bueno, eso déjame pensarlo. Y al final resolvió a favor de esto, porque la legislación sustantiva tiene casos de duda en donde se aplica una pena reducida. Ya no es pena de sospecha, porque no es que solo le impone el juez, lo resuelve el legislador, son delitos de sospecha. Ejemplo, el caso de la riña, que es un delito de sospecha. O sea, Torquemada estaría feliz con ese tipo penal. Bien, para ir concluyendo, yo diría, hay buenas razones para oponernos a esta tendencia, hay buenas razones para oponernos de modo multidisciplinario, multiagencia a esto. Es decir, los dogmáticos, los científicos, los jueces, los fiscales, los abogados, tenemos que oponernos a esta tendencia que destruye las dos esencias de nuestro sistema ético, que es la verdad y el resguardo de las garantías. Si no tenemos un sistema que logre que busquemos la verdad sin violar garantías constitucionales, entonces la verdad es que no tenemos nada. Y bueno, somos responsables de eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Maxi. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguno quiere aportar algo? Yo, Maxi, te hago una pregunta que tiene que ver con esto que dijiste de cómo nacen las teorías, ¿no? Porque pareciera que, de hecho surge así, estas teorías de la dogmática que tienden a solucionar problemas de prueba, normalmente nacen a partir de casos que la venden bien, porque uno advierte, dice, bueno, en este caso, el tema de los nazis, uno dice, bueno, en este caso la verdad. El problema es que luego eso, o sea, si esa teoría se hace funcional, entonces eso después hay que aplicarlo a todos los casos. Y uno advierte hoy que están resolviendo con teorías funcionalistas delitos de abuso sexual. Es decir, ya empiezan a colocar en la cabeza del autor supuestos que, o sea, presunciones propias para aplicar en delitos que nacieron, en teorías que nacieron para tratar de darle solución a delitos medioambientales donde hay estructuras de empresa de por medio a un abuso sexual. Entonces, eso me parece a mí que también es importante destacar, ¿no es cierto? Totalmente, sí, me parece que es el gran tema. Yo lo que creo, y tengo, es un debate ya un poco más genérico, pero que se vincula con tu primera afirmación, que es la esencia del problema, que es, a mí me generan en principio sospecha y dudo sobre la ética científica de una teoría que surge para solucionar un caso de punibilidad. Una teoría que esté pensada para solucionar un caso en donde con las reglas vigentes, digamos, con el estado actual de la ciencia penal, no puedo condenar, y pienso una teoría que es gran parte de las teorías de Roxin. Roxin fue muy exitoso, es todavía mucho más exitoso en el planeta que Jacobs, porque tiene discípulos en todo el mundo, China, Japón, Corea, digamos, en todo el mundo, ¿sí?
Pero gran parte del éxito de Roxin, a quien yo admiro mucho, está muy viejito, pero sigue siendo una referencia, son teorías pensadas para solucionar un caso. Que la dogmática penal se ocupe de ver cómo soluciona, cómo racionaliza la decisión de punibilidad, a mí me genera algún problema, porque, claro, una vez que se instala la teoría, por ejemplo, esta teoría del dominio subjetivo del aparato de poder, que uno puede pensar, yo creo que es útil, o sea, creo que todavía puede ser defendida esa teoría, ¿sí? De hecho, creo que en Argentina, en el juzgamiento de la primera de las juntas militares, la causa 13, en diversas instancias se utilizó de modo reducido, digamos. Yo creo que por ahí hay una discusión que yo también estoy trabajando ahora de eso. Yo creo que es una teoría buena. Ahora, esa teoría, por ejemplo, se pretende trasladar a los delitos económicos, ¿sí? Y a los delitos tributarios. Bueno, es decir, una vez que se consolida un modelo explicativo de responsabilidad penal, el problema es que es difícil poner un límite, porque claro, genera mucha seducción. Es decir, el hecho de que es un simplismo y no es tan así, Roxin no lo dijo tan claramente así, pero el hecho de que por ser la cabeza uno responda de todos los delitos cometidos por el aparato de poder, sin más ni más, insisto, es un poco injusta mi descripción, no es tan así, pero bueno, hay algo de eso, genera mucha seducción. Entonces, yo creo que lo que tenemos que volver es a insistir en que hay dos cosas que no negociamos, que es la verdad de los hechos y el respeto a las garantías. Y si la dogmática penal es cierto, yo hincho mucho con esto de que la dogmática penal es la reglamentación de puntos de partida constitucionales, igual que el modelo procesal. Si esto es así, entonces estas concesiones no podemos dar. Por ejemplo, si nosotros decimos que la esencia de la teoría del delito es el principio de culpabilidad y la comunicabilidad, es decir, la garantía de la culpabilidad para asegurar esta comunicabilidad, en la teoría del delito pasan dos grandes cosas que hay que asegurar. Es que y hay que asegurar por el imperio del principio de culpabilidad, que es que el sujeto haya decidido con libertad. ¿Y cuándo el sujeto tiene libertad? Cuando tiene la información suficiente para elegir y eligió infringir la norma o cumplir con la norma. Entonces, ¿qué tiene que asegurarse el juez o el Estado? Señor, primera pregunta, ¿usted sabe lo que va a hacer o lo que está haciendo? El sujeto dice, sí. ¿Y tiene voluntad de hacerlo? Sí. Bueno, listo. Le aviso que donde dice dolo, le pongo un checklist. Ahora, después hay un segundo llamado. Señor, mire, yo recién no molesté, soy el Estado penal, el ius puniendi, me presento. Ah, bueno, encantador, digamos, sí, pero usted ya me llamó, es un poco molesto. Dice, bueno, pero quiero asegurarme la segunda instancia de la comunicabilidad. Usted ya me contestó que sabía lo que estaba haciendo y que quería hacerlo. Ah, le pregunto, ¿usted sabe que lo que va a hacer está prohibido? Sí, lo sé, no me llame más. Lo sé y lo voy a hacer igual. Ah, bueno, donde dice conciencia potencial de la antijusticia, también le pongo un checklist. Ahí me aseguro de que si usted realiza el delito es culpable. Ahora, si yo debilito estas preguntas, ya no me pregunto si el sujeto sabe, no me pregunto nada. Ni si sabe, ni si tiene voluntad, ni si sabe que es antijurídico. Entonces, esa comunicabilidad, ya se rompe la conexión de comunicabilidad, ya no necesito garantizar que el sujeto elige. Entonces, ¿estamos dispuestos a castigar sujetos más allá de que no haya elegido infringir la norma o hayan decidido infringir la norma sin tener las herramientas informativas, cognitivas para lesionar la norma? Bueno, esto viola el principio de culpabilidad. ¿Estamos dispuestos a un modelo que lesione el principio de culpabilidad? Porque detrás de las teorías de Ramón Ragués en Barcelona, en parte, Gabriel Pérez Barberá, que lo quiero mucho, pero claramente hay una lesión al principio de culpabilidad. Y, perdóname, te hago otra pregunta que me genera duda a partir de lo que dijiste. Si nosotros pudiéramos ponerle un límite a una teoría dogmática y decir, bueno, esta teoría dogmática, ojo, solo se va a aplicar para estos casos y para estos casos no. ¿Vos entendés que es aceptable que coexistan dos teorías dogmáticas, una para algunos casos y otra para otros? ¿O la teoría dogmática debiera ser una teoría lógica que pueda dar respuesta a todos los casos que se puedan dar? No, muy buena pregunta. A ver, lo que yo puedo hacer es, para analizar el mismo segmento fáctico, de acuerdo a un caso, cambiar de teoría. Es decir, si esta teoría, este caso me lleva
a la impunidad porque no castiga el error evitable. Entonces, para este caso utilizo ahora la otra teoría que sí castiga el error evitable. No puedo modificar las teorías. Esto sí digamos, tiene que ver con la ética del operador, ¿no? O sea, que a veces sucede, no sé si con conciencia, pero hay jueces que un día son finalistas, al otro día son causalistas, después son neocausalistas, funcionalistas, les encanta Jacobs o les encanta Roxin como si fuera lo mismo, digamos, no. No puedo cambiar de teoría frente al mismo segmento fáctico de análisis. Ahora, yo tengo un concepto de autoría más formal, pero para los casos de aparato de poder, que es un segmento fáctico ahí, ¿no? Hay un segmento fáctico que tiene un montón de características, ¿no? La militarización, el hecho de que el operador sea o no fungible, esa discusión a mí no me parece tan relevante, pero ahí o sea, yo sí puedo sostener una teoría para solucionar un conjunto de casos. Ahora, mi duda, y acá sí les confieso, tengo una duda, no lo tengo tan resuelto, es si es sano que la dogmática penal piense teorías para casos que al día de hoy no pueden ser punibles. A ver cómo gambeteo esa exigencia, ese obstáculo. Yo creo que la dogmática penal, digamos, si descubre esta generación de esta tendencia a facilitar prueba en los modelos judiciales, tiene también que hacer un análisis acerca de, bueno, cuáles son las condiciones éticas de la evolución de la ciencia penal dogmática, ¿no? Me parece que es un debate que nos lo debemos. O sea, los dogmáticos se deben una discusión acerca, bueno, ¿cuáles son los parámetros para hacer ciencia dogmática? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿No? Me parece que es una discusión muy interesante. Doctor Rusconi, imposible no asociar cuando habló de riesgos, se me vino rápidamente a la memoria y un poco parafraseando lo que usted dijo de la norma, que ya está contemplada en este caso en el Código Procesal, para aquellas situaciones, digamos, de cuando se tienen que resolver medidas cautelares de coacción, digamos, por ejemplo, por una pena en expectativa alta, donde se junta todo ese combo que usted muy bien describió, donde está, no sé si la dogmática, pero ya está, digamos, anticipado que los magistrados, los fiscales, etcétera, ya adivinan que la persona que está sometida a proceso, en función de ese riesgo, va a eludir cualquier acción de la justicia y lo imponen a una pena privativa, donde vemos a diario que ya tenemos la batalla perdida, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿cuál es la solución? ¿El cambio del nombre de su novia causalista, la norma, o con qué argumentos? Normita, increíble. Esa es la pregunta. ¿Qué solución ve eso? A mí me parece, lo que pasa con la prisión preventiva me parece un escándalo moral y argumental insoportable. 2 minutos quiero decir esto. En general, está claro que los procesalistas garantistas, pongámosle, hace tiempo que ganaron la batalla de que la prisión preventiva, el encarcelamiento preventivo, se justifique solo en razones procesales, ¿no? Y no sustantivas. Bueno, ganaron la batalla argumental, no en la jurisprudencia, ¿no? Y entonces, incluso lo veo en Alberto Binder, o sea, justifica la prisión preventiva en argumentos procesales, ¿no? Y estos argumentos son 2 normalmente, que es el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización de la investigación. Los 2 son inmorales. Y voy a decir por qué. El riesgo de fuga es consecuencia de qué. O sea, el riesgo de fuga como fundamento de la prisión preventiva es consecuencia de protegerlo al imputado. Ustedes miran cómo esto suena raro. Sí, es consecuencia de una garantía del imputado. Porque el Estado le dice al imputado, mire, usted, yo no puedo, no me perdonaría hacer un juicio en ausencia. Yo quiero asegurarle que usted pueda defenderse, que esté ahí, que controle, imagínense, no quiero ninguna arbitrariedad, quiero que controle la prueba, los testigos. Y si usted se escapa, yo no puedo hacer el juicio.
Entonces, como quiero garantizarle a usted que esté presente en el juicio, o como usted me ofrece riesgo de fuga, fundado en qué, no sé, entonces yo lo voy a retener, no se enoje, pero para protegerlo a usted, lo retengo hasta el día del juicio para que usted pueda defenderse. El imputado le puede decir, mire, no sea tan paternalista, no me cuide tanto, yo me sé cuidar. Pero ¿por qué es inmoral? Algunos códigos modernos procesales establecen normas al comienzo que dicen, miren, ninguna garantía pensada en favor del imputado puede ser interpretada en su contra, ¿no? Ahora, los jueces la leen esa norma y es como si leyeran, no sé, en mi época Anteojito, Villiquen. Esa norma dice algo. Mire, usted no puede pensar en la garantía del imputado y retenerlo en prisión preventiva. Binder dice, no, está bien, ese argumento está mal, pero lo que no podemos soportar es que el imputado obstaculice la investigación. Ahora, fíjense qué llamativo esto. En un modelo que se dice igualdad de armas, ¿sí? Fíjense lo que pasa, que como el imputado genera un riesgo, una posibilidad de que obstaculice la actividad investigativa del fiscal, entonces yo lo encarcelo preventivamente. Ahora, ¿alguien se puso a pensar que al encarcelarlo preventivamente yo no es que obstaculizo, anulo la posibilidad investigativa del imputado para generar su caso de defensa como defensa material? Eso sí, o sea, la posibilidad investigativa del imputado para su caso no importa, solo hay que garantizar la del fiscal. ¿Qué pasa si yo, al revés, creo que el fiscal puede obstaculizar mi investigación, entonces pido prisión preventiva del fiscal porque es posible que obstaculice mi capacidad investigativa como caso de defensa? Digamos, estamos llenos de sujetos que están presos preventivos que no pueden defenderse. Y esto no pasa nada. La garantía del derecho de defensa sí puede dañarse. Eso sí, la investigación del fiscal, que normalmente son maravillosas y muy activas y muy rápidas y ágiles, eso sí. Después vemos que el tipo estuvo 2 años en prisión preventiva y el expediente no avanzó nada. No se hizo ninguna medida importante. Entonces yo creo que la prisión preventiva, no tengo la solución por ahora, pero la prisión preventiva tiene fundamentos inexistentes, constitucionales y morales. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. A las dificultades probatorias que usted tanto habló y por supuesto comparto, no pretendo hacer catarsis en esta instancia, pero sí decir y sumar el tema de los tiempos, los plazos. O sea, encontramos, sobre todo, a ver, no voy a hablar de un delito de flagrancia, ¿no? Pero 5 años para investigar un hecho de lavado de activos. En instrucción, no te hablo de juicio. Pero porque no sabemos investigar. Bueno, pero el lavado de activos es un ejemplo maravilloso. Perdón, es un ejemplo maravilloso. Hoy lo hablábamos cuando veníamos del aeropuerto. El lavado de activos, el modelo legislativo del lavado de activos es la confesión más palmaria de que el Estado reconoce que es incapaz de investigar. Porque como no sabe investigar, ¿qué dice? A todos los ciudadanos, los que venden obras de arte, monedas de no sé qué, estampillas de correo, no sé qué, dice, mire, ¿sabe qué? Sinceramente, haga una cosa, investigue usted. Ojo, investigue, porque si usted no investiga, no me reporta una operación sospechosa, yo lo castigo con un sistema muy importante. Entonces, eso es un desastre. Perdón que la interrupción. No, y que nos sucede eso en la práctica, de como no saben investigar hechos, investigan personas, y la investigación de una persona demora años y años y años, y llega un momento en donde a la persona se le traban todos sus bienes durante años, y dicen, bueno, che, algo le tenemos que encontrar porque no podemos pedirle disculpas y mandarlo a la casa después de tenerlo inhibido 5 o 6 años. Entonces terminan reconstruyendo situaciones absurdas de criminalizar cualquier cosa para justificar una intervención penal que no tendría que haber ocurrido o tendría que resolverse en un tiempo mucho más prudente y razonable. Y veo que desde la justicia, al menos hablo del Departamento Judicial de Mar del Plata, no existen esos límites. O sea, no... Porque, bueno, recientemente se dispuso, la Cámara Federal revocó una medida cautelar que llevaba años de una persona sin ser indagada, pero es como que hasta ahí.
Dice, bueno, no, revisalo, fijate, resolverle la situación a esta gente. Y no es que tome una decisión positiva de decir esto no puede pasar más, o sobreséelo, o indagalo y punto. Entonces me genera esa situación de, che, no saben investigar, todo, pero mientras tanto el daño que generan es enorme. Totalmente coincido, y yo quisiera que me expliquen en cuántas ocasiones el tiempo, porque el argumento es déjeme trabajar, déjeme investigar. ¿Cuántas veces el paso del tiempo sumó capacidad investigativa? Al contrario, cuanto más me alejo del caso temporalmente, menos chances tengo de reconstruir la verdad de modo fidedigno. Y después, algo muy importante en lo que vos decías recién, es cierto que decisiones procesales como la prisión preventiva generan un sesgo muy complicado en los tribunales, en la decisión de culpabilidad final. Porque claro, ¿cómo voy a absolver a alguien que estuvo 4 años en prisión preventiva? Esto genera un problema enorme también sobre la decisión de fondo. ¿Cómo describirlo para no ofender a nadie? Pero no puedo tener un juicio una vez a la semana por 2 años. O sea, me dan ganas de no ir a un juicio. O sea, para tener un juicio así, es que muchas veces terminamos cerrando acuerdos, que por ahí no estamos muy convencidos, pero nos sentamos con el cliente y, che, ¿seguir sufriendo 2 años? ¿O esto? No, esto. Sí, después juicios en donde la mayor parte de los testigos, la respuesta que más se escucha es no recuerdo. Obvio. No, y lo grave no es un juicio por semana, una audiencia por semana durante 2 años. Es una audiencia por semana durante 2 años y 5 juicios al mismo tiempo. O sea, jueces que están escuchando prueba de 5 juicios distintos y que dentro de 2 años van a dictar sentencia fundados no sé en qué prueba. Buenos días, doctor Rusconi. Muchas gracias por su conferencia. La verdad es que muy esclarecedora. Yo quería consultar por esto bueno, obviamente la necesidad de la reconstrucción de la verdad histórica del hecho, ¿no? Que es fundamental, pero que en el fondo después no deja de ser una especie de ficción consensuada, digamos, porque nadie puede tener, digamos, digamos, se puede arrogar esa facultad de decir el hecho ocurrió sí o sí de esta manera. Pero mi pregunta tiene que ver más que nada con esta teoría que se ha construido de la certeza negativa, digamos, para evitar darle muchas veces en el proceso al imputado una solución que quizás se merece por la aplicación del beneficio de la duda, digamos, y fugar esta decisión hacia adelante, ¿no? Con las consecuencias que ello trae aparejado, digo, para la persona también, para la persona que se encuentra sujeta a proceso penal. La certeza negativa es un invento inconstitucional, porque es la lesión del indubio pro reo. Digamos, si yo digo que necesito certeza negativa es porque digo la duda no genera en mí ningún impacto, que es la realidad. Porque el indubio pro reo, cuando uno plantea, mire, yo una vez, hoy se referencia 3 o 4 veces a Binder, pero en un momento estábamos en Guatemala los dos, ¿en Guatemala o en Ecuador? No me acuerdo. Trabajando en la reforma procesal, y le digo, mira Alberto, basta de mentir a la gente, no digamos más que hay igualdad de armas entre el Ministerio Público y el diputado, basta, ¿no? O sea, digo, yo me siento mal, digamos, basta. Y yo por lo menos no voy a enseñar más desde el principio en la facultad. No hay ninguna igualdad de armas. ¿Qué igualdad de armas? Entonces él me dice, algo que es un buen argumentador, Binder, me dice, bueno, ten en cuenta que del lado del imputado está la duda. O sea, el fiscal tiene que doblegar el indubio pro reo. Y que a mí me pareció una respuesta maravillosa, que significó 6 meses que no supe qué decirle, ¿no? Logró 6 meses de que no lo moleste, que era el objetivo de Alberto, ¿no? Que por 6 meses no hinchara más con estos debates filosóficos. A los 6 meses le digo, mirá, no solo no me hables más de igualdad de armas, sino que ahora tampoco me hables más de indubio pro reo. Otra mentira. Porque empecé a estudiar, esos 6 meses me puse a estudiar decisiones judiciales en toda América Latina, particularmente en Argentina. Y en Argentina uno lo que encuentra es que cuando el imputado va con un planteo de indubio pro reo, los jueces casi que se ofenden. Dice, ¿cómo? Pero usted es loco, la duda es una sensación anímica del juez. Surge o no en el fondo del corazón, pero no es nunca una herramienta del imputado, es una situación espiritual de los jueces. Como ser
hincha de River, que hoy estamos sufriendo, o esas elecciones, ¿no? Ser de alguna religión, o esas confesiones, esos puntos de partida valorativos, sentimentales. Pero es una sensación. Usted dice, no, pero señor juez, escúcheme, a mí no me importan sus íntimas convicciones, lo que le pase en el corazón, la angustia que tenga. No, el indulto por reo de derivación es una garantía constitucional. Digamos, ¿cómo no va a ser una herramienta mía? La duda, si yo veo que hay duda en el caso y usted condena, tengo el derecho constitucional de plantear que esa condena es ilícita. Sobre la duda no puede sostener una condena. Pero hoy los jueces, en realidad, para reconocer que hay un indulto por reo, uno tiene que ir con un caso más o menos que la sentencia diga, mire, acá hay dudas e igual condeno, porque me importa un rábano el indulto por reo. Claro, nadie va a escribir eso. Pero hay casos que es evidente que la construcción fáctica está demostrando que hay dudas y el sujeto condena. Es decir, no se sabe por qué razón, pero el sujeto fue imprudente en general, pero no se sabe bien si fue porque el anestesista, porque entubó mal o porque el manguito de oxigenación estaba pinchado. Si yo no sé cuál es la razón, tampoco sé, digamos, tengo que tener, la certeza es la identificación de un curso lesivo que desplace, mate a los demás caminos argumentales. Entonces, eso es reflejo de una convicción que ya está instalada en el sistema de la justicia, que es la duda no es un ámbito de triunfo del imputado. Un verdadero desastre, otro escenario escandaloso en la justicia penal. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es no acostumbrarnos a esto, ¿no? Resistir, plantear los problemas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? Bueno, Maximiliano, muchas gracias. No, gracias.